muy buenas tardes a todos. Hoy nos ponemos flamencas, ¿verdad, Ana? Tú ya has venido muy apropiada, Claro que sí. porque vamos a cocinar y vamos a bailar Un tablao. con... Venta el Gallo va a estar aquí con nosotros. Nos va a mostrar qué es lo que podemos disfrutar en este establecimiento. Que ya nos estamos preparando de cara al Corpus. No queda tanto, no queda tanto. Y hoy vamos a regalar 11 cupones de la 11 del sorteo extraordinario del Día del Padre entre los telespectadores que nos respondan en nuestras redes sociales, cuentas de Twitter y de Facebook, la siguiente pregunta. ¿Cuántos millones de veces te ha dicho tu padre, pues que te abrigues, que lleves el teléfono cargado, que lleves la cartera en el bolsillo de delante, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántos millones de veces? ¿Unas cuantas? Pues a los 11 primeros que respondan correctamente la pregunta, un cuponcito para el sorteo del 19 de este jueves. Eso y más cosas, vean. Esta técnica milenaria de acupuntura, la maxibustión, reduciría un 25% el número de cesáreas. Una investigadora de la UGR ha determinado que la sanidad pública andaluza ahorraría 2.300.000 euros si la aplicase. Hoy nos lo cuenta en el salón. Del embrujo de las cuevas del Sacromonte, los artistas de la Venta el Gallo se trasladan hoy a nuestro plató. Primero siguen el compás de la guitarra, el cante y el baile, y después nos cocinan una de sus recetas. Hoy en la mesa de actualidad analizamos si ya está fluyendo el crédito para las empresas granadinas, algo fundamental para la economía de la provincia. BMN y Caja Rural ponen a disposición de familias y empresas 1.600 millones de euros con un interés de entre el 4 y el 5,5%. En el caso de Caja Granada, sus previsiones pasan por formalizar un 10% más de préstamos, sobre todo 7 de cada 10 destinados a pequeñas empresas y autónomos. Caja Rural augura que el aumento de sus créditos se situará en una horquilla entre el 3 y el 5%. Es la soga que estrangula al empresario y, por tanto, el desarrollo económico, la falta de liquidez, la falta de crédito. Lo analizamos hoy con Emilio Palomar, economista de la Confederación Granadina de Empresarios. Bienvenido. Buenos días, Ana. Luis Chacón, financiero. Francisco Martín Recuerda, economista y presidente del Consejo Social de Granada. Bienvenidos a todos. Emilio, ¿esta anunciada apertura del crédito la estáis viendo los empresarios? Pues Ana, desgraciadamente no estamos viendo que fluya el crédito. Hemos elaborado un pequeño esquema con los datos del Banco de España, del boletín que emite en febrero, y podemos ver cómo desde enero de 2013 a octubre de 2014 el crédito concedido, que es el crédito vivo menos las amortizaciones, más los nuevos préstamos que se conceden a empresas y a familias, ha descendido un 14,42%. Vamos a ver si podemos ver ese gráfico que tú nos has aportado y lo tenemos ya metido en nuestros aparatos, en nuestras máquinas para que le vean los telespectadores. Ahí está. Muy bien, pues ahí vemos cómo de 1,5 billones de euros hemos pasado a 1,29 billones de euros constantes, ¿no? Esto es una variación desde este inicio del periodo del 14,42%. Y una variación anual a octubre de 2014 del menos 7,08%, ¿no? Entonces, a la pregunta de si está fluyendo el crédito, está clara la respuesta de que hay menos crédito disponible o menos crédito concedido del que había en enero de 2012. Además, si a esto le añadimos que ha habido un pequeño repunte en el último semestre del 2014 en cuanto a concesión de hipotecas para vivienda, en la que se ha incrementado entre un 20 y un 30% interanual en relación al 2013 la concesión de hipotecas, pues vemos que hay todavía menos crédito disponible para familias y empresas porque parte de ese crédito se ha ido a conceder nuevas hipotecas para vivienda. Ahí estamos viendo el gráfico de las hipotecas, que sí es verdad, se ve como un repunte desde agosto de 2013. Bueno, no es una línea alcista... a tope, pero sí, se va la cosa, ¿no?, yendo hacia arriba. Luis, ¿tú crees que por fin ahora las entidades bancarias van a abrir la mano? Bueno, yo es que hay algo en lo que me llama mucho la atención. Nos centramos en exceso en que las entidades financieras presten. Vamos a ver. Las entidades financieras tuvieron que cortar el préstamo básicamente porque había mucho impago. Y el dato que da Emilio es cierto, pero también hay que entender que es muy bueno que las familias y muchas empresas se desapalanquen, es decir, devuelvan préstamos. Yo no recomendaría a ninguna familia que volviera a la espiral de pedir préstamos al consumo para irse de vacaciones, por ejemplo. Entonces no pasa nada porque se desapalanque la economía. Una economía puede estar tan sumamente endeudada como está la nuestra.
Por otra parte, es cierto que las entidades financieras cortaron el crédito radicalmente, pero claro, las que tenían carteras sanas, es decir, las que tenían préstamos concedidos a clientes que devolvían mensualmente, se podían permitir el lujo. Corto, porque con los ingresos que tengo de esos préstamos que van pagando mensualmente, pues sacando adelante mis cuentas de resultados. Cuando la economía esté mejor y tenga proyectos más interesantes y más rentables para financiar, empezaré a prestar. Entonces, el planteamiento no es tanto cuánto es el total de crédito que hay en el mercado, sino cuáles son los créditos nuevos que se van dando y si ese préstamo financia en largo plazo, cosa que a mí me parecería un poco recomendable para la entidad financiera, o financia la liquidez, que es lo que en el fondo le da a las empresas capacidad de generación de fondos. Yo no creo que sea bueno que los particulares vuelvan a endeudarse, ni que los bancos vuelvan a dar créditos hipotecarios. Ese repunte de la hipoteca se debe básicamente al cambio fiscal que ha previsto a finales del año pasado, ¿no? Francisco, se cumplen 3 años del rescate bancario, el del FROB, que nos costó el de las cajas, que lo quieres puntualizar. Sí, porque no los bancos. No, porque es que es una batalla que han ganado los políticos y me molesta que la ganen. Es decir, lo que ha quebrado en este país ha sido un sistema de cajas mal gestionado por los políticos. No hay un solo banco que haya quebrado, no hay un solo banco que haya recibido ayuda. E insisto siempre lo mismo, el Banco de Valencia era una filial 100% de Bancaja, que es parte de Banca. Es decir, se han rescatado las cajas, gestionadas por políticos analfabetos financieros. No se ha rescatado ningún banco, entonces por favor hablemos de la realidad, rescate de las cajas de ahorro. Lo que vamos a pagar los ciudadanos durante los próximos 25 años es el desaguisado que nuestros representantes políticos han organizado, unas entidades que no eran capaces de gestionar, que han demostrado que no sabían gestionar y que han llevado a la quiebra. ¿Y cuánto vamos a pagar? 100.000 millones de euros, más de 2.000 euros por español. Por cierto, que a BMN se le inyectaron 3.700 millones. BMN actualmente, un 65%, no recuerdo más, es capital público. Es decir, BMN ahora mismo es un banco nacionalizado, como es Bankia, por ejemplo. Bueno, todavía, Francisco, no hemos visto cómo ese esfuerzo que se hizo en su momento revierte en el ciudadano, ¿no? No, porque se siguió un sistema perverso. Se le dieron fondos a los bancos y a los bancos le era más interesante prestárselos al gobierno que a los particulares. Yo recuerdo una reunión con uno de los grandes bancos, con un representante de los grandes bancos para facilitar la financiación a una empresa promotora, y en un momento determinado el señor se dirigió a nosotros y nos dijo: pero vamos, ¿a ustedes qué creen? Si yo le estoy prestando al Estado al 4,5 y al 5, ¿cómo le voy a prestar a ustedes al 1,5, que son las hipotecas? Al banco le es más interesante la otra opción. Luego se arrepintió, pero en aquel momento le salió el voluntad. Eso ha sido perverso. Y si se produce esta situación de no abrir la mano, Emilio, ¿por qué es? Porque al banco le interesa, es una forma también de financiarse, ¿no? El banco actualmente es bicéfalo. Ahora mismo tiene, por un lado, lo que es el departamento comercial, que tiene exceso de liquidez y que quiere prestar, pero por otro lado está el departamento de riesgo, que todavía están muy retraídos a la revisión del proyecto, a las garantías, a una necesidad importante de que el proyecto no vaya a ser fallido, ¿no? Entonces, me consta que incluso dentro de las entidades financieras hay tensiones internas entre el departamento comercial, que quiere dar crédito, y el departamento de riesgo. Esto apoyando lo que decía don Francisco. Evidentemente, si el departamento de riesgo le dice: bueno, ¿para qué vamos a prestar a la pyme si tenemos asegurado la devolución del préstamo si le prestamos a las administraciones públicas, ¿no? Esto tiene que haber una regulación por parte del Estado o del órgano pertinente que obligue o que limite esa capacidad de financiación a las entidades públicas. Pero es que no es... A ver, decía Francisco con razón, el sistema es perverso. A ver, el sistema lo decidimos nosotros, el sistema lo decidieron los gobiernos de la Unión Europea, que se saltaron el tratado que prohíbe prestar por parte del Banco Central Europeo a los Estados y se inventaron un sistema que es muy antiguo y que es muy sencillo. Usted me trae deuda del Estado, yo se lo acepto como garantía, como colateral. Usted trae 1.000 millones de deuda pública española. Yo le presto a usted 1.000 millones al 1%. ¿Usted qué hace con esos 1.000 millones? Le compra otros 1.000 millones al Estado, que es el principal interesado en inventar esa norma. Es decir, el Estado no va a regular nunca en contra suya, porque al fin y al cabo el político, y yo creo que eso estamos todos conscientes, lo que pretende es reafirmarse en el cargo y ganar las siguientes elecciones. Juncker dijo en una ocasión, recordáis la frase: sabemos cómo salir de la crisis, lo que no sabemos cómo ganar las elecciones si tomamos esa decisión.
Es que es evidente, o sea, la teoría de la elección pública que le valió el premio Nobel a Buchanan va por esa vía. El político, la estructura política lo que pretende es perpetuarse en el poder y la decisión era clara. Otra cosa, y ahí incimos muchas veces, y es un tema que hemos hablado tú y yo más de una vez ya, el problema también es que en España el crédito ha sido durante una serie de años muy fácil porque se daba a cualquiera. Luego la banca española es muy garantista. Si tú ponías en garantía un inmueble, evidentemente te daban el préstamo aunque el proyecto no fuera bueno. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que los bancos ahora tienen las carteras de hipotecas impagadas y de activos inmobiliarios hasta arriba. Entonces ya o llevas un proyecto o no te van a financiar con una garantía inmobiliaria. Claro. Eso desde la Confederación lo tenemos claro y estamos intentando, dijéramos, un poco profesionalizar al empresario, ¿no? Para que una entidad financiera hoy en día dé un crédito a un proyecto, hace falta 3 patas básicas. Uno, un historial de solvencia del deudor inmaculado. O sea, la persona que pide el crédito no puede estar tachado, no puede tener un borrón en su historial crediticio. Luego, por otro lado, el proyecto tiene que ser creíble y tiene que ser rentable, y para eso es necesario que vaya acompañado de un plan de negocio. Para esto es muy importante o que se pongan en contacto con los colegios profesionales, tanto el de economistas como el de los mercantiles, o con el profesional, con el economista, que sea para que le haga un plan viable, en el que la entidad financiera le pueda demostrar que ese proyecto que va a financiar es un proyecto que va a devolver el dinero prestado, va a ser rentable y va a generar un beneficio, ¿no? Y por último, que es la pata que yo más criticaría de las entidades financieras, es que pide unas garantías muy excesivas, ¿no? Va a pedir una garantía sobre ese proyecto casi el doble de la misma cantidad que se está pidiendo, ¿no? Y eso limita en muchas ocasiones que el pequeño empresario o el autónomo tenga acceso a esa financiación para iniciar ese proyecto, ¿no? Luego, por otro lado, también nos estamos encontrando en que hay entidades financieras que exigen que con la actividad actual se pueda devolver el préstamo del nuevo proyecto. Por ejemplo, si tenemos una gasolinera y queremos iniciar otra gasolinera, nos exigen que con la gasolinera actual sea capaz de devolver el préstamo que va destinado a financiar un proyecto nuevo de la otra gasolinera, ¿no? Entonces, claro, todas esas patas que son necesarias, por desgracia, la cumplen pocos empresarios hoy en día, ¿no? Y eso hace que sea muy complicado que el crédito fluya, pero hay que cambiar. Tenemos que cambiar. Desde la Confederación estamos profesionalizando, estamos mejorando y estamos intentando que nuestros empresarios tengan mejor cultura financiera y económica para poder conseguir eso, pero hay otros actores dentro del panorama que también tienen que mejorar, porque al final salir de la crisis es un tema de todos, no es ni de políticos, ni de trabajadores, ni de empresarios, sino que todos tenemos que aportar nuestro grano de arena para poder mejorar la situación actual. Entre esas aportaciones externas o por encima, ¿no?, de lo que sea el día a día de una empresa que necesita un dinero X para llevar a cabo un proyecto, si realmente nos creemos que va a empezar a fluir el crédito, ¿lo debemos atribuir a decisiones como, por ejemplo, la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo o el incremento también de los depósitos minoristas? O sea, quiere decir que el banco ya también se está haciendo con más depósitos, con más liquidez. A ver, la decisión de la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, evidentemente, va a generar liquidez. Yo no sé si va a liquidar crédito. O sea, perdón, si va a generar crédito, pero liquidez, por supuesto, que genera. La idea es que esa liquidez vaya al crédito. ¿Que aumentan los depósitos? Hombre, eso es bueno, pero vamos a ver. Es que hasta que volvamos al equilibrio tradicional queda mucho tiempo. La banca tradicional se basaba en que de cada 100 euros depositados se prestaban 70. Cuando en 2007 estalló la crisis, el balance medio de la banca española era que de cada 100 euros depositados había 150 en préstamos. Hasta que tú vuelvas al equilibrio tradicional hace falta que suban mucho los depósitos y bajen mucho los préstamos. Por otra parte, a mí se me genera una duda. Están los tipos de interés bajísimos, ¿no?, al 0,5%. Se nos vende que es un buen momento para conseguir un crédito a un precio razonable, pero si los tipos están casi tocando suelo, no pueden hacer otra cosa más que subir. Es decir, a medio plazo pueden dejar atrapado al empresario que pide dinero. Bueno, y hay otras opciones que, además de contestar a tu pregunta, que en un momento determinado, yo a mí que me ha tocado vivir, porque soy el más antiguo de todos ellos, muchas crisis muy gordas, en una de ellas nació lo que se llama Valunión, que es el sindicato. Al pequeño no le dan, vamos a llegar a la conclusión que al pequeño no puede cumplir, como ha dicho Emilio, las condiciones tan leoninas que ponen los bancos, los mismos que luego fueron tan ligeros a la hora de dar. Ahora se han vuelto estrictamente conservadores. Y una vez más, la solución puede ir de la mano del Estado
a través de cualquier institución que cree, pero que no acabe llegando el dinero al banco. Es decir, el Estado tiene que volver otra vez a encontrar caminos para llegar a las empresas sin la distorsión de los bancos. Y luego está el Aval Unión hecha, o el sindicato de prestatarios, que en definitiva eso, con la garantía, con el aval del Estado, o en este caso de la comunidad autónoma. Que en un principio estaba previsto que fuese el Estado que diera el 100% de la garantía al aval, porque en definitiva lo que dan estas empresas son avales, que es la garantía que le falta al empresario, que no las tiene ni las puede tener, o no las quiere tener, porque es que ya son condiciones leoninas. Estamos viendo unos dramas familiares enormes, porque en la hipoteca, además de la garantía hipotecaria, como ocurre en otros países civilizados, aquí se ha exigido la garantía personal. Y la de los avalistas, ¿no? Y a veces al Padre y a la Madre y al Espíritu Santo. Claro, estas fórmulas podrían servir, por ejemplo, para sectores crucificados como puede ser el de la construcción, que a lo mejor libremente no puede acudir a una entidad financiera para que le dejen dinero. Por ejemplo, las empresas de construcción de Andalucía, CEACOP, reclaman una inversión de entre 2.500 y 2.800 millones de euros para crear 90.000 puestos de trabajo. El sector de la construcción, por ejemplo, ¿qué banco, no, o qué caja va a abrir la mano en este sector? Quizá esas fórmulas, ¿no?, intervenidas de alguna manera o articuladas de alguna manera podrían servir a sectores como este. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que volvemos a que el proyecto tiene que ser rentable. Entonces, el sector de la construcción es ahora mismo maldito. Es la zona cero donde la crisis ha hecho más mella y ahora mismo es un sector maldito. Pero eso no quita que ya haya zonas donde haya demanda de vivienda nueva. Por ejemplo, en Madrid, en el centro de Madrid, hay demanda de vivienda nueva y ahí hay proyectos que son rentables y son financiables. Hay que un poco olvidarnos de sectores y ver proyectos en concreto cuáles son más o menos interesantes, ¿no? Y sobre todo, al dato que hacía referencia, ellos lo que necesitan es inversión pública. Ellos lo que están buscando es inversión pública para que reactive la maquinaria de la construcción, ¿no? La maquinaria de la construcción es una maquinaria que en este país ha estado en alrededor del 20% del PIB. O sea, es una pata fundamental de este país y esa pata ha desaparecido. Eso pues ha tenido unas consecuencias muy graves. Volver otra vez al 20% del PIB, pues quizás no sea lo más recomendable, pero sí tenemos que tener un peso específico, la construcción tiene que tener un peso específico, porque al final la masa que tenemos es la que tenemos. Los profesionales que tenemos son de lo que son. Nosotros pues no podemos convertir a todos los profesionales de la construcción ahora en profesionales de la medicina, ni en profesionales de otro sector, son de lo que son. Podemos hacer una reconversión pausada en el tiempo y a largo plazo, pero no en el corto plazo, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros creemos que siempre y cuando las inversiones estén bien dirigidas, no sean disparates, como lo de levantar y volver a poner las aceras, el famoso plan pues siempre que las inversiones sean interesantes y rentables económicas, nosotros creemos que la construcción es una pata muy importante que no se debe olvidar. Yo os quería preguntar para acabar, porque hay algunos analistas y yo comentaba antes lo de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, que ven ahí como una consecución, ¿no?, de pasos que se producen a raíz de esa decisión del BCE, ¿no? Bajan los tipos de interés, se debilita el euro frente al dólar, aumentan los beneficios de las empresas exportadoras y con lo cual la bolsa sube. Hoy estamos en torno a los 11.000 puntos el IBEX. ¿Es buen momento para invertir en bolsa? Siempre es buen momento para invertir en bolsa, sí. Al que le guste. No, si sabes, a ver, si cumple una serie de requisitos que son: uno, si el dinero que inviertes en bolsa no te hace falta; dos, si no te financias, que el gran problema de la gente que invierte en bolsa porque financia la compra; y tres, si eliges lo que compras. Yo trabajé una época de mi vida en una empresa de bolsa y me llamaba la atención que la gente compraba acciones porque lo había leído en el periódico y no sabía de qué se dedicaba. Es decir, si tú vas a comprar acciones de bolsa, analiza la empresa que vas a comprar, mira a ver a qué se dedica, si tiene capacidad de generar fondos en un futuro. Lo que tú estás comprando cuando compras acciones en bolsa es parte de una empresa que te lo va a devolver vía dividendo. Pues entonces, si la empresa no tiene resultados, no tiene beneficios, ¿qué compra? Si no tiene recorrido. Yo lo veo planteado de una manera muy simple, todo lo contrario a lo que yo decía antes de los tipos de interés. Es decir, si la bolsa también está ahora en 11.000 puntos, el IBEX, y ya no puede subir mucho más, todo lo que puede hacer es caer, con lo cual... Pero es que la bolsa española, realmente el IBEX 35 miente en el nombre, eso es el IBEX 5.
O sea, si tú a la bolsa española le quitas Telefónica, Santander, BBV, CaixaBank y alguno más, el resto capitaliza muy poco. El continuo capitaliza menos y el más capitaliza menos. Es decir, la bolsa española es muy pequeñita, muy estrecha. Luego el tema de los tipos también hay que no olvidar una cosa. Es decir, los tipos son bajos o son altos, pero hay que tener en cuenta cuál es el tipo real. Aquí hemos visto tipos del 25 con inflaciones al 29, con lo cual realmente el préstamo era baratísimo, estaba en -4. Tenemos unos tipos casi al cero, sí, pero estamos en deflación. Es decir, que el tipo hay que verlo también en función de la inflación. ¿Cuál es el tipo real? Si el tipo de interés subiera al 3 y la inflación subiera al 4, la situación era mejor para financiarse que la actual, por ejemplo. Yo recuerdo una experiencia muy interesante porque es que la bolsa tiene hay que decirle a la gente que tiene un componente de peligro y luego de adicción. Es decir, es tanto como jugar a la ruleta en muchas ocasiones. La gente llega un momento que no se basa en lo que tú dices, en el análisis de las empresas donde vas a invertir, sino en los prontos. Yo creo que esto va bajando, pero esto... Y lo peor de eso no es eso, sino que, como él dice, no se invierte lo que uno tiene, sino que se invierte parte de lo que uno tiene y pide un préstamo. Porque está tan obsesionado que efectivamente se va a producir los resultados que ella espera. Es algo como la fe de una fe religiosa. Y conozco una persona, que no voy a decir el nombre, como es lógico, que ganó muchísimo dinero con una empresa granadina y que luego tuvo ese pronto. Creyó que siempre iba a ser igual, ¿no? Y concretamente con las tecnológicas. Y no solo invirtió lo que tenía, que era una fortuna ya considerable que había ganado en el otro sitio, sino que se endeudó. Así que cuidado, ¿no? Con los pálpitos en el tema... Lo está pasando bastante mal. Hay algunas películas en Hollywood que explican muy bien lo que don Francisco acaba de explicar. Sí, porque ahora como le estamos empezando a ver un poquito de color al tema, todas ¿no? las crisis bursátiles, la crisis del 29 es una crisis porque se financia, las crisis bursátiles en el siglo XIX, coincidiendo en el tema cinéfilo que decía Emilio, una biografía magnífica del Marqués de Salamanca, bueno, que cuenta el Marqués de Salamanca, el gran inversor bursátil de la España a mediados del 19, y al fin y al cabo las crisis, las ruinas a las que llega, todo se basa en lo mismo. Es decir, pido préstamo para invertir, tengo información. La bolsa, una cosa que te la planteas como un método de ganar algún dinero, en función de lo que inviertas ganarás más, y otra cosa que te lo planteas, como decía Francisco, como una adicción, porque al final hay gente que se... Es muy peligroso. Fíjate que ningún economista se ha hecho rico en bolsa, salvo Keynes. Sí. Francisco, Luis, Emilio, muchas gracias por estar hoy en la mesa de actualidad. Pretendemos dar algún apunte, alguna pista de por dónde van los tiros, ¿no? A nivel práctico para los granadinos que tienen empresas o que a lo mejor, como parece que estamos al principio de nuevo de la alegría, ¿no? Y le estamos viendo un poquito de color de... Necesitamos empresa y empresario. El tema, pues nos animamos. Claro que sí, Emilio, necesitamos empresas y empresarios que generen crecimiento económico. Muchas gracias hoy por estar en la mesa de actualidad. Vamos con más cosas. Previsión del tiempo. Los cambios en el cielo del fin de semana se mantienen en la jornada de hoy. A pesar de las nubes, las lluvias no aparecerán de momento en la capital y el área metropolitana. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 18 de máxima. En la costa mínimas más suaves y en Sierra Nevada -4 grados de mínima y una máxima de 2.